Hermanos, hemos llegado a un nuevo libro para nuestra breve meditación y quiero decirles brevemente por qué me salté Ruth. Yo sé que Ruth está en medio de nuestras Biblias y que muchos pueden estar pensando en eso. Lo que pasa es que en el canon hebreo del Antiguo Testamento aparece el libro de Jueces y luego aparece Samuel. Estos libros, Jueces y Samuel, son considerados dentro de los libros proféticos. Y Ruth es considerado dentro de los escritos. Los judíos tienen una triple división para los libros de la Biblia: la ley, los profetas y los escritos. Ver el libro de Samuel como un libro profético en lugar de un libro histórico nos va a ayudar mucho en la interpretación de este, y ver a Ruth como uno de los escritos en lugar de uno de los libros históricos también causa un efecto muy diferente. El canon griego del Antiguo Testamento tiene el orden que nosotros tenemos en nuestras Biblias. Aparece Jueces, luego Ruth y luego Samuel. Yo no voy a argumentar que un orden es mejor que otro. Los dos cuadran bien. El orden que tenemos cuadraría si pensamos en que el libro de Ruth termina con un nombre, el único libro en la Biblia que termina con un nombre, David. Y luego encontramos a David en el libro de Samuel. Pero el orden que vamos a seguir aquí, hermanos, nos va a dejar ver más claramente con lo último con lo que terminamos en Jueces. ¿Qué era lo último que decía Jueces? En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, si seguimos el canon hebreo, vamos a conectar esa idea del rey, el rey que hemos estado esperando, el rey que estaba ausente en el libro de Jueces y por el que vimos que la nación entera y cada una de las tribus se lanza a un completo caos. Pues en Samuel vamos a responder esa pregunta: ¿y dónde está el rey entonces? Y es por eso que escogí seguir con el libro de Samuel, para que podamos dar continuidad a ese tema del rey. Y ese libro de Samuel, especialmente el segundo libro, en el capítulo 7, el que nos da la promesa más importante de toda la época de los reyes. Ese es el capítulo en el que se habla del pacto que Dios hace con David y en el que aprendemos que el Mesías sería un descendiente de David. Entonces esa va a ser la progresión. En Jueces vimos, no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. En Samuel vamos a ver el rey que Dios levanta y vamos a ver que Dios le dice que de su descendencia vendría el Mesías. El libro de Samuel, hermanos, se puede dividir en tres partes o en tres nombres: Samuel, Saúl y David. Esos son los tres que consideramos. A Samuel lo vemos sobre todo en los capítulos 1 al 7, a Saúl lo vemos en los capítulos 8 al 15 y empezamos a ver a David en el capítulo 16 del libro hasta el final del segundo libro de Samuel, capítulo 24. Samuel, Saúl y David. Así podemos resumir las partes de todo este libro. Y podemos empezar a notar la conexión que hay entre este libro de Samuel y el libro de Jueces. No sé si ustedes recordarán, pero en el libro de Jueces se nos había hablado acerca del monte de Efraín. Y esa es la manera en que comenzamos el pasaje ahora. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín. Habíamos visto dos referencias en el libro de Jueces del monte de Efraín y no eran nada buenas. Vean por favor brevemente Jueces capítulo 17 versículo 1. Es donde encontramos a ese infame personaje que se llamaba Micaía, ¿verdad? El que había robado dinero a su madre, el que después su madre manda a hacer el ídolo. Micaía. Jueces 17, 1. Hubo un hombre del monte de Efraín, la misma ubicación, que se llamaba Micaía. Capítulo 19 de Jueces.
Versículo 1, en aquellos días cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Otro personaje que vimos que era un verdadero desastre en ese capítulo. Pero ahora tenemos un panorama muy diferente. Habíamos visto que del monte de Efraín habían salido catástrofes morales. Pero lo que vemos que surge ahora es una esperanza, una nueva esperanza que viene por una familia que vivía en ese mismo monte. La esperanza entonces, hermanos, viene del lugar más inhóspito. Una mujer que no podía tener hijos. Y eso es parte de la hermosura que tenemos en el primer capítulo del libro de Samuel. Es cierto que esta pequeña historia forma parte de un mayor panorama en el libro, pero esta es una historia hermosa. Y vamos a tratar de resumirla en primer lugar. Vamos a dividirla en 4 momentos. Primero, esta mujer, Ana, que era esposa de Elcana, era humillada por otra de las mujeres de este hombre, que se llamaba Penina. Y noten, hermanos, que Penina hacía esto justo en la ocasión en la que subían a adorar. Vemos eso en el versículo 4, cuando se nos habla de un día en el que Elcana ofrecía sacrificio. El versículo 3 nos dice que todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios. Y es en el camino, se nos dice, que Penina irritaba, ¿verdad? Entristecía a Ana. El versículo 7 lo dice, así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Imagínense el momento más importante del año, el momento en el que suben a adorar, en el que deberían estar pensando en otra cosa, y esta Penina está pensando en humillar a Ana, en sobajarla, en el momento en el que ella también debía estar adorando. Una mujer mala. Penina se burlaba de lo que más le dolía a Ana. El texto nos dice, Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Y hasta dónde, hermanos, puede doler eso? Que concebimos a la mujer desde que Adán, ¿verdad?, le dijera a Eva o la llamara a Eva como madre de los vivientes, como la fuente o el lugar de donde procede la vida, ¿verdad? No vemos al hombre de esa manera cuando pensamos en un embarazo, pero sin embargo vemos a la mujer de esa forma, como una fuente de vida, porque es en la mujer en la que se gesta precisamente esa nueva vida. Y por tanto, hermanos, la tristeza de Ana era muy profunda. Y esto iba mucho más allá de lo que podemos entender ahorita, porque la manera o el entendimiento cultural que se tenía en ese tiempo acerca del embarazo era mucho más fuerte del que tenemos hoy en día. Si de por sí hoy en día la presión puede ser fuerte para una mujer que no puede tener hijos, en aquel día se vería como un sinónimo, incluso, de una maldición o un castigo. Entonces, imagínense ese panorama. Ana está pensando, el Señor no me ha concedido tener hijos. Penina viene en el camino, cuando están subiendo a la ciudad a adorar, viene humillándola. Y Ana entonces clama. Es el segundo momento que encontramos en esta sección. Derrama su corazón, hace un voto, vean lo que ella dice en el versículo 11, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Vean esa oración, hermanos, porque no está pidiendo quedarse con el hijo.
desea el hijo, pero hay un motivo santo por el que lo desea allí. Está pidiéndole al Señor que quiere ver su mano, quiere ver su misericordia, quiere ver su favor, y que la evidencia de eso va a ser el hijo, y que ella está tan dispuesta a honrar al Señor que va a renunciar a lo que más quería en ese momento, a su propio hijo, para consagrarlo a Jehová. Ana se muestra desde un principio como una mujer devota, una mujer piadosa, y ella promete dedicarlo a Jehová como nazareo. Vean la diferencia que encontramos aquí. Habíamos visto a otro hombre nazareo, ¿verdad? A Sansón, pero no por un deseo que saliera de sus padres. Fue algo que el Señor había ordenado y que les da las instrucciones de lo que debían de hacer. En este caso, hermanos, tenemos a esa esperanza brotando, la esperanza que va a venir de Samuel, de una mujer piadosa. Un panorama muy diferente al de Jueces. Algo muy diferente sale ahora del monte de Efraín, y es esta mujer devota. Elí, que era el sacerdote en ese tiempo, viéndola que movía sus labios pero que no estaba emitiendo ningún sonido, piensa que está ebria, ¿verdad? Pero al final termina bendiciéndola y le dice: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y es interesante que el versículo 18 nos dice que Ana se fue por su camino y comió y no estuvo más triste. Como si después de haber entregado, de derramar su corazón completamente en oración, tuviera ya la paz de que el Señor iba a obrar. Y es así que se ve la fe. Lo habíamos visto en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 11, ¿verdad? De cómo Cristo nos instruye a orar, creyendo que vamos a recibir las cosas por las que estamos pidiendo. Pues esa fue la fe que demostró Ana. Y esa es la clase de paz, hermanos, que podemos experimentar cuando en verdad derramamos nuestro corazón delante del Señor. El Señor oye a esta mujer, nos dice el versículo 19 y 20, y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Y esa es la idea del nombre de Samuel, que Dios había oído. Quitando de esta manera, hermanos, la afrenta de Ana y disipando también la humillación que hacía Penina de ella. Esta ya no podría ser una acusación contra ella. Así que Ana lo lleva después a Elí y entrega a Samuel y adora al Señor en ese momento. Así termina el pasaje en el que Ana le está explicando a Elí lo que había pasado. Versículo 26. Oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Entonces, en el principio de este libro, en una historia que forma parte de una historia más grande, tenemos esta narración hermosa de cómo el Señor hace que la tristeza se convierta en alegría en la vida de esta mujer. Tomemos algunas aplicaciones, hermanos, de este pasaje. En primer lugar, observemos la providencia de Dios. Dios estaba en control de todo. Vean otra vez el versículo 5. Jehová no le había concedido tener hijos. Versículo 6. Jehová no le había concedido tener hijos. Versículo 17. Elí confiesa que el único que puede otorgar esa petición es el Señor. Versículo 19, es el Señor el que se acuerda de Ana. Y versículo 27, Ana confiesa: Jehová me dio
lo que le pedí. Dios entonces estaba en control de todo. La misma providencia por la que Penina se burló de Ana, la misma providencia que le trajo dolor y amargura, fue la misma providencia que la llevó a clamar y por la que vio maravillas. Por esto, hermanos, hay que ser muy cuidadosos en cómo interpretamos la providencia. Piénsenlo de esta manera. Si Ana hubiera podido tener hijos, no hubiera clamado al Señor y no hubiera habido un Samuel. Si no hubiera habido un Samuel, tampoco hubiera habido un Saúl y después tampoco hubiera habido un David, ¿verdad? Y así podríamos seguir en una supuesta historia. Obviamente no fue así, pero es para ilustrar cómo la providencia de Dios obra. Dios afligió a esta mujer. ¿Para qué? Para a la postre traer un mayor bien. Algo similar a lo que pasa en la vida de Job. Dios trae la aflicción y Dios trae después un mayor bien. Así que cuando veamos que la providencia parece amarga en nuestra contra, triste, tenebrosa, no hemos recibido, hermanos, la última palabra y no hemos visto el final de nuestra historia. Además, hay que recibir la providencia con una conciencia de esa dimensión vertical. Esto es clave. Esta es la razón por la que muchas veces podemos caer en amargura si no somos cuidadosos. Cuando me refiero a que hay que recibir la providencia con una conciencia de la dimensión vertical, es reconocer que Dios no está ausente de eso. Dios no está ausente de nuestro problema, Dios no está ausente de nuestra aflicción. Al contrario, en un sentido podríamos decir, es el Señor el que quiso esto. Eso, hermanos, puede guardarnos de la queja. Voy a pensar, por ejemplo, tengo alguna enfermedad crónica y lo primero que me viene a la mente es empezar a quejarme, empezar a murmurar. Lo primero que debo reconocer es, esto no está fuera del control del Señor. Esto ha sido bajo el control, bajo la soberanía de Dios. Y entonces la primera respuesta debe ser, pues voy a callar, voy a tener cuidado de lo que voy a decir, porque reconozco que viene de parte del Señor. Pero es esa misma dimensión vertical la que nos da esperanza, porque reconocemos que si el Señor trajo eso, ha sido con un propósito, aun si no podemos verlo en esta vida, aun si morimos sin entenderlo. Tenemos la tranquilidad, la confianza de que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. ¿Se dan cuenta, hermanos, que eso implica que aun si morimos estando triste, ese versículo sigue siendo realidad? Si morimos en aflicción, en dolor, en el peor panorama que ustedes quieran, en una guerra de hambruna, esa promesa no deja de ser verdad. Esa promesa no dice que nos vayamos a sentir bien. Esa promesa nos dice que esas cosas, aunque no lo alcancemos a ver, van a redundar para nuestro bien. Y hay que ser cuidadosos también en cómo juzgamos la providencia en la vida de los demás, ¿verdad? ¿Qué podríamos decir? Quizá es el castigo de Dios y por eso está sufriendo esta persona esto. ¿Cómo sabemos? ¿Tenemos omnisciencia como para descubrir el secreto de la providencia de Dios? No, hay que ser muy cuidadosos. No podemos entender algo de la providencia o no podemos verla más claramente hasta que ya ha acontecido un evento, ¿verdad? Hasta que una persona muere, por ejemplo, y podemos ver hacia atrás y pensar en la vida de esa persona. O lo mismo ocurre en nuestras vidas. Estábamos pensando que algo iba a terminar muy mal, teníamos una aflicción, alguna prueba, y después de 10 años resulta que el Señor obró de maneras en las que ni nos imaginábamos, y podemos voltear ahora sí en perspectiva y decir, por eso el Señor me puso aquí, por eso esta persona, por eso esta prueba, por eso
aprendí esto, etc. Dios usa la aflicción en nuestras vidas, en resumen, para traer cosas que ni nos podemos imaginar. En segundo lugar, hermanos, Dios hace que brille la esperanza desde los lugares más oscuros y cambia el destino aparente de un momento a otro. Ese va a ser un tema crucial en el libro de Samuel. Dios hace que brille la esperanza desde los lugares más oscuros y cambia el destino aparente de un momento a otro. Vamos a ver más claramente eso en el poema o en el cántico de Ana en el próximo capítulo. Ella va a hablar de cómo el Señor humilla a los que estaban hasta arriba y a los que están hasta abajo, cómo los hace o cómo los exalta, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó a Ana en su propia vida? Ana estaba abajo, humillada, y el Señor entonces la exalta. Algo va a pasar así en la vida de Saúl, pero al revés, ¿verdad? Saúl quiere exaltarse con la posición que el Señor le da y Dios lo humilla. Eso va a ser lo mismo que encontramos en la vida de David, ese patrón. Pero David se humilla y Dios lo exalta. Algo que encontramos también en el Evangelio según Lucas, ¿verdad? Ecos de ese tema y de ese mismo patrón. Dios resiste a los soberbios, Dios da gracia a los humildes, Dios exalta a los que se humillan y humilla a los que se exaltan. Esta historia entonces que comienza con Ana, debemos pensar, es mucho mayor que ella. Y es la historia de la fidelidad de Dios. El Dios que no había abandonado a su pueblo y que tampoco lo abandonará. Y lo mismo, hermanos, podemos ver en nuestras vidas. Si nuestra vida fuera a terminar de manera muy triste, de manera desastrosa, de manera dolorosa, hay que pensar en esto. ¿Cómo encaja nuestra vida en una historia que es mucho mayor que nosotros? ¿Cómo encajará la vida, piénsenlo de esta manera, de un cristiano que muere como mártir en el Medio Oriente a sus 35 años en el gran panorama de Dios? Podríamos ver de cerca esa situación quizá y decir, pero si no hubo fruto, no hubo convertidos, el hermano no pudo plantar una iglesia. Pero si pudiéramos verlo en el panorama en el que lo ve Dios, viendo a su pueblo por entero, hermanos, viendo el sufrimiento de su pueblo por entero, viendo la adoración que eso ha producido, entonces veríamos las cosas muy diferentes. Y yo creo que algo de eso vamos a tener cuando lleguemos a la gloria. Que muchas de las cosas o de las aflicciones que no tenían sentido para nosotros, aparentemente, van a tener sentido allí. Y vamos a gozarnos en la medida también en la que hayamos sufrido. Nos enseña el apóstol Pablo, Dios nos va a consolar. Entonces, hermanos, celebremos esa esperanza que tenemos en el Dios que es capaz de cambiar nuestras suertes, en el sentido de nuestros destinos, de un momento a otro. Como lo dice el salmista, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. O también diciendo en otro salmo, que por un momento, ¿verdad?, viene el dolor, viene la angustia, viene ese valle, pero al otro día viene la alegría. Y esa es la esperanza que tenemos y que vamos a seguir celebrando este día en nuestro Señor Jesucristo, con el pasaje que tendremos a continuación, para hablar también acerca de la resurrección, la esperanza del pueblo de Dios. Amén, hermanos.